la voy a grabar en la nube y después le pido a Ricardo que me que me lo coloque la clase en el aula para que ustedes la tengan a mano. Bueno, 0 a la 0, 0 sobre 0, infinito sobre infinito, 0 al infinito, 0 a la 0, 1 al infinito, ahí van, 2 divisiones, 3 potencias, ¿qué más? Una suma algebraica, infinito Menos infinito. Sí, y nos falta una, son 7, tenemos 3, 5, 6, y nos falta una. Una multiplicación, 0 por infinito. O sea, hay 3 potencias hay una suma algebraica esto está todo en la punta. Hay una multiplicación y hay 2 divisiones. Bien. Estas indeterminaciones dijimos que no son resultados cuando nosotros hacemos el cálculo de un límite. Son indeterminaciones justamente porque nos avisan que el límite hay que aplicarle algún procedimiento algebraico, ya sea un caso de factoreo, algún artificio de matemáticos, sumar y restar, multiplicar y dividir por un número, por el elemento neutro, o aplicar alguna fórmula, ya la vamos a ver en 1 al infinito, ¿para qué? Para que todas esas indeterminaciones que están acá se tienen que convertir, ya sea en infinito sobre infinito o 0 sobre 0, para recién poder levantar la indeterminación. Entonces, profe, si no nos da 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, siempre tenemos que buscar llegar a esa indeterminación y de ahí recién corregirlo. Exactamente. Ahí yo les preparé un apuntito para que ustedes vean cómo se hacen estas transformaciones de estas indeterminaciones para llegar a estas expresiones y una vez que estamos acá, recién levantamos la indeterminación. ¿Sí? Para cada uno yo les hice un ejercicio para que lo tengan de ejemplo y puedan guiarse. A ver, no hay una receta, no hay un solo camino, hay varios caminos, pero lo importante es que ustedes puedan ir probando y fijándose si me dan infinito menos infinito, yo tendré que hacer algún procedimiento algebraico, algún artificio matemático para pasar de esta indeterminación a esta indeterminación, a esta indeterminación y recién calcular el límite, levantar la indeterminación. Entonces, estos no son resultados, son indeterminación. Bien, el año pasado, de todos los años que he dado análisis matemático, nadie nunca me preguntó qué son las indeterminaciones, porque decíamos si un número elevado a la 0, siempre decimos es 1, porque si 0 es un número cualquiera, elevado a la 0 nos tendría que dar 1, ¿sí? Si un número dividido en un mismo número es 1, porque infinito sobre infinito no me daba 1, ¿sí?
Entonces, fue la primera vez que me preguntaron este tipo de- me hicieron este tipo de preguntas, entonces yo les hice un resumen en cuanto a los tipos de indeterminaciones y por qué no son resultados y sí son indeterminaciones. Entonces, acá vamos a compartir una pantalla. A ver, acá. Donde yo les explico, son bien simples. Ahí vamos, esperen que está procesando la máquina, cada vez tenemos más archivos de imagen. En esta máquina entonces se pone muy lenta. Archivos de imágenes ocupan mucho espacio. Así que, bueno, aquí estamos. ¿Bien? ¿Lo ven bien? Se está cargando, profe. Ahí lo estoy cargando, sí. Ahí está. Bien. Vamos a correr y nos vamos acá. Entonces dijimos que las indeterminaciones en los límites son expresiones que nos quedan al sustituir la X por el número al que tiende y que no tienen solución. En todas aquellas está involucrado el cero y el infinito. ¿Sí? Fíjense, en todos dice está involucrado el cero y el infinito. Fíjense, 0 sobre 0, infinito sobre infinito, 0 al infinito, 0 a la 0, 1 al infinito, infinito menos infinito, 0 por infinito. ¿Tienes razón o no? Sí. Oh, ¿por qué grito? Bueno, sí, me quedó el oído chillando, pero bueno, es verdad. Y ya se me ha ido el archivo. Acá está. Bien, entonces, ahí están las 7 indeterminaciones, ¿sí? Que es la que vimos recién. A fíjense que lo separa al 1 al infinito, porque tiene un tratamiento especial. Todo el mundo le huye cuando tomamos exámenes o hacemos el trabajo práctico de límite, le huye a la 1, a la infinito, porque realmente son procedimientos muy largos que necesitan de mucha habilidad en cuanto al manejo de todo lo que es procedimental, propiedades y demás. Pero después yo les voy a enseñar el camino más corto, siempre hay un camino más largo y después hay un camino más corto. Yo les hago hacer a ustedes el camino más largo y yo hago el camino más corto, ¿no es cierto? Bueno, dice, por ejemplo, ¿por qué infinito dividido infinito si es un número? Dividido en el mismo número nos tendría que dar 1. Dividir un número entre infinito, dividir un número entre infinito es 0. Dijimos que cuando la división es por infinito, ¿sí? Si yo tengo el borrador, ¿sí? Y lo divido, cada una de esas partecitas cada vez se va haciendo más chiquita. O un papel, divido un papel, lo corto, y cada una de esas partecitas, ¿a qué valor va tendiendo? Infinito. Yo lo divido el papel, ¿sí? Lo voy cortando, lo corto. Cada una de estas partecitas, que cada vez son más chiquititas, ¿a qué valor tienden? No la cantidad, sino la partecita. Que cada vez más chiquita. Exactamente, tiende a ser 0, ¿sí? Pero si dividimos el propio infinito entre sí, ¿también es 0? No, no tiene solución y a eso se le llama indeterminación. Allí, fíjense que están todas las explicaciones por qué da 0 sobre 0, por qué
infinito menos infinito es una indeterminación, 0 por infinito es una indeterminación, 0 a la 0 es una indeterminación, 1 al infinito es una indeterminación, no, el anterior era, no lo veo, 0, infinito a la 0. ¿Pusimos infinito a la 0? No, pusimos al revés. Acá es infinito a 0. ¿Sí? Bien. Dejan los efectos que lo sepan, puedan hablar con alguien y decirle, mira, es infinito por tal y tal razón. No necesito que sepan estas definiciones, pero sí que por lo menos la lean y sepan por qué es una indeterminación y no un resultado. ¿Sí? Esto les pasé yo, me parece, ¿no? En el WhatsApp, este archivito. Yo no lo vi, profe. ¿No? Entonces, Creo que no, profe. se los voy a pasar, tiene el nombre de ¿qué son las indeterminaciones? Bien, acá hay algo importante para analizar. Dice un número un número dividido 0, ustedes lo hicieron en la calculadora y me dijeron, da error matemático, profesora. ¿Sí? Entonces, eso es la aritmética. Dentro de la matemática tenemos la aritmética, la geometría, ¿sí? La lógica matemática. Bien, cuando ustedes hacen un cálculo en la calculadora, un número dividido 0 les dice error matemático. Quiere decir que no tiene solución. Hasta ahora era la única operación sobre la cual no teníamos solución. ¿Sí? El resto se fueron generando operaciones matemáticas para dar solución a estas operaciones que no tenían solución. Y se fueron generando o creando los campos numéricos. Pero Leibniz, Newton, ¿sí? Son los creadores del cálculo infinitesimal. Son ellos los primeros que comienzan a hablar de esto de acercarnos infinitamente a un punto y comienzan a hablar de este símbolo que es el 8 acostado, que para ellos era el infinito. No sabían qué número era, si era un número muy grande, si era un número muy pequeño. Sabían que era un número que estaba allí, que representaba en este caso para ellos números grandes o números muy pequeños. En cualquiera de los dos casos representaba un número que desconocían, ¿sí? Entonces, en la aritmética, esto no tiene solución. En la aritmética. En el cálculo, esto no tiene solución. En el cálculo infinitesimal, ¿sí? Aparece la resolución a esta operación, ¿sí? En el cálculo infinitesimal. Y fíjense que ahí aparece la definición, aparece dentro de este término, infinitesimal, el infinito. Entonces, ¿qué plantea el cálculo infinitesimal? Que la división de un número, cuando 0 es el divisor o el denominador, es infinito. ¿Sí? No tenía solución, hoy tiene solución. Un número dividido en 0 no tenía solución, era una indeterminación y ahora sí tiene solución.
Bien. Bueno, acá les puse algunas cosas interesantes para ver, eh, pero la pueden leer ustedes. Después acá hablamos, dice que aparecen las nuevas operaciones, límite, derivadas, integrales, y dice el límite con indeterminación número partido por cero. ¿Qué significa número partido por cero? Dividido sería, profe. Exactamente. Como yo lo fui armando el apunte, algunos apuntes están hechos en español, los españoles hablan con las fracciones como partición, ¿sí? O una división. Dividido, dice, un límite con indeterminación de un número partido en cero puede tener solución porque siempre será más infinito o menos infinito, o puede que el límite no exista. Entonces, cuando nosotros tomamos límite de esta expresión, ¿sí?, que aparece el cálculo infinitesimal, puede ser que nos dé más infinito, menos infinito, o que directamente no tengamos solución. ¿Se entiende hasta acá? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Esperen que esta barra me la quiero llevar. ¿Cómo resolvemos límites con indeterminaciones entre cero? Con número y cero. Bien, puede ser que un límite, ¿sí?, como tienen acá, fíjense, tiende a n es un valor numérico, y arriba tiene más menos. ¿Qué significará eso? Por izquierda o por derecha. Exactamente, no significa que tomemos números positivos o números negativos. Y esto nos va a dar un numerador, que va a ser un número real, y un denominador que nos dice más cero. Ya les voy a explicar qué significa más cero. Y eso nos da infinito, ¿sí? O más infinito. Y puede ser que cuando nos acerquemos por la derecha o por la izquierda, por eso tiene más menos, nos dé menos cero. Y entonces cuando nos acercamos al cero por la izquierda, nos va a dar valores negativos y nos dice que esto va a ser menos infinito. Si el límite por derecha y el límite por izquierda coinciden, el límite tiene solución límite única e infinita. ¿Se acuerdan que habíamos visto en la clase pasada? Límite por derecha, límite por izquierda, que será la solución de los dos límites laterales. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos esta función. Dice que nos acerquemos al 2 por la derecha. ¿Sí? Si nos acercamos al 2 por la derecha, ¿qué números podríamos tomar? Muy cercanos como se quiera, ¿no? Sí. Al 2 por la derecha. ¿Cómo sería? ¿Qué valores? 2,5. 2,5. Pero acuérdate que estamos en cálculo infinitesimal, Max. Entonces dijimos que las aproximaciones van a ser en el orden de los décimos y en el orden de los centésimos. 2,08. 2,08. Bien, bravo. Entonces, le demos, dice, límite cuando x tiende a 2 por la derecha. Entonces tenemos el 2 acá. Entonces le damos acá un valor muy cercano, 2,020 era hablando. 0,8 dijo, creo. 0 a 0,8. Bueno, está cerquita, pero podríamos acercarnos mucho más, ¿sí? 2,001. Sí, no. Ahí estamos, ahí sí. Nos vamos a acercar muchísimo al punto 2 por la derecha, y vamos a tener un valor más exacto a que se aproxima la función. Bien, la función es x al cuadrado más 2 sobre x menos 2. ¿Sí? Bueno, entonces dice que
¿Se acuerdan cuando nosotros decimos, podemos hacerlo por tabla, podemos utilizar la calculadora, o podemos reemplazar x por el valor de tendencia de el límite? En este caso lo reemplazado por 2 positivo. ¿Y qué le da? Le da 2 al cuadrado, ya no pongo límite, más 2, sobre 2 menos 2. ¿Sí? Entonces esto nos da 6 dividido 0. Pero este 0 que nos da corresponde a un 0 que viene acercándose al 2 por valores siempre positivos. Entonces, la división de un número en 0 es, en este caso, más infinito. Nos estamos acercando al 2 por la derecha. ¿Qué pasa si nos acercamos al 2 por la izquierda? ¿Sí? Si ustedes lo Subo hacen un poquito la cámara, profe. Sí, sí, perdón. ¿Bajamos? Subo porque lo que está escribiendo arriba no se ve. Ahí, Ahí está. ahí Sí. la subo. Ahí está. Y lo mismo nos sucedería si tomamos límites cuando x se aproxima por la izquierda, que sería 1, podríamos decir 9, 9, 9, ¿sí? O directamente reemplazar y ver qué nos sucede. Si este valor es más pequeño, x menos 2, perdón acá, menos 2, hacemos, nos va a quedar 2 al cuadrado más 2 sobre 2 menos 2. Nos estaría dando 2, 0, 6, pero este nos va a dar un valor positivo. ¿Por qué? Porque 2,0000000001 menos 2 siempre nos va a dar un valor positivo acá. ¿Está bien? Que se aproxima al 0. Mientras que si este valor está anterior del 2, un número menor con un número mayor restándose, esto sería una resta con valores que nos van a dar como resultado números muy pequeños pero negativos. Entonces este sería un menos 0. El 0 no tiene signo, pero en este caso, como nos estamos aproximando por la derecha y por la izquierda, ¿sí? Estamos teniendo valores positivos y negativos. Por eso le ponemos signo a ese 0. Pero el límite por derecha y el límite por izquierda no son iguales. ¿Sí? Entonces no existe el límite, como lo ven allí. ¿Sí? Entonces, como estos no son iguales, tenemos el caso de que no existe el límite. Ahora, si esto lo hubiésemos hecho aritméticamente, nos hubiese dado que 6 dividido 0 y 6 dividido menos 0 no tiene solución. Entonces se plantea una indeterminación. ¿Está bien? ¿Se entiende lo que significa el 0 positivo y el 0 negativo? No. Sí. Tal vez. Sí, profe. ¿Sí? Bien. Acá es lo que yo les decía, nos acercamos al 2 por la derecha. Tomamos un valor mayor que 2. Pero a pesar de que es un valor mayor que 2, cuando hacemos la resta, nos queda un valor muy pequeñito. ¿Lo ven acá? 2,0001, o sea, un 10 milésimo menos 2 nos da un 10 milésimo. O sea, un número positivo dividido en un número positivo sigue dando un número positivo. Por eso nos da más infinito. Pero si yo me acerco al 0, al 2, por la izquierda, por valores más grandes, más pequeños, el límite, cuando nosotros hacemos, va a tener, la variable x va a tener un valor menor que 2. Por más que lo acerquemos tanto como quisiéramos,
siempre va a ser menor que 2. ¿Está bien? Entonces nos queda 1,99999 menos 2. Y nos da un número negativo, porque siempre va a ser más, por más 9 que pongamos acá, al restarlo con 2 va a ser un número negativo. Nos da un número negativo porque cuando hacemos la resta nos da el número negativo y el 0 queda como número negativo y nos avisa que nos estamos acercando por la izquierda. Entonces, como nos da un número negativo, ¿qué nos está diciendo? Que al aproximarnos por la izquierda, por la derecha, por la izquierda, en este caso nos da menos infinito. ¿Sí? Entonces, cuando los límites laterales no coincidían, ¿se acuerdan? Que nosotros vimos límites laterales, estábamos en presencia de que es una función que no tiene límite único y finito, pero sí tiene límites laterales. O sea, ¿se acuerdan que yo les decía? La consigna puede decir, calcule el límite de la función. Si les dice calcule el límite de la función, ¿qué van a decir? La función no tiene límite. Si ahora les dice, calculen los límites laterales, ustedes van a decir, si nos acercamos al 2 por la derecha, ¿sí? El límite es más infinito. Cuando nos acercamos al 2 por la izquierda, el límite va a ser menos infinito. Entonces, como los límites son distintos, por lo tanto vamos a tener allí la consecuencia de que no vamos a tener límite único y finito, pero sí límites laterales. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Por qué nos dio más infinito y por qué nos dio menos infinito? Sí, profe. Sí, profe. Este archivito yo se los voy a pasar, está bien detallado, se lo hice bien, bien explicado para que se entienda esto, porque nos estamos ya metiendo en un campo donde aparece este símbolo de infinito y aparece el 0, que nos complican un poco la existencia hasta que lo podemos entender, porque son dos conceptos muy abstractos. ¿El 0 qué significa en el sistema de numeración decimal? Que no hay nada. Que no hay nada, ¿sí? Y el infinito, ¿qué significa? Que hay mucho o muy poco. Todo, digamos. Claro, que hay mucho o nada, prácticamente, ¿no es cierto? Que es muy grande o muy pequeñito el número que estamos analizando, pero no lo podemos determinar. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, profe. Entonces, en el cálculo numérico, el número sobre infinito, sobre 0 no tiene solución, pero en el número, en los límites, sí tiene solución. Y es el que nos viene, el cálculo infinitesimal, es el que nos viene a poder explicar por qué nosotros podemos resolver estos límites que tienen la característica de darnos como resultado un valor muy grande o muy pequeño. O sea, aparece el concepto de infinito. Existe el concepto de infinito, infinitesimal, infinitésimo, ¿sí? Pues son todos, hay una pequeña diferencia, pero todos tienen un significado diferente. Hasta ahí, ¿cómo vamos? Perfecto, profe. Perfecto. Bueno, ¿qué sucede con esta función que tenemos acá? Esta función que tenemos acá, fíjense, dice que nos aproximemos al número 2. Nos aproximamos al número 2. El 2 es un punto especial que se llama punto de acumulación. ¿Se acuerdan? ¿O no? Poco y Sí, nada. profe. ¿Sí? Bien. Tenemos punto de acumulación. Hacia el punto de acumulación y luego hacia un entorno en el eje de las Y. Exactamente. Acá teníamos Y los un puntos entorno del punto de acumulación tenían que pertenecer al eje de las Y, al entorno que se hacía en el eje de las Y. ¿Algo así era? No. Este es un entorno Entonces, reducido. Y sí, este es un entorno. sí.
este lo excluye al centro, mientras que este lo va a incluir al centro, que va a Lo tener, toma. ¿sí? Bien, eso era el concepto de límite finito. Pero fíjense, yo lo voy a graficar en el graficador. A ver, déjenme que no lo abrí el graficador, pero ya lo abrimos para que la podamos graficar a la función y no se nos haga tan ¿qué ven ahí? A usted, profe. Ah, me ven a mí, porque bueno, al no estar del otro lado, no sé si están viendo la pantalla o los ejercicios han quedado ahí. Bueno, voy a utilizar el Grasmatic. Nadie me dijo todavía que están trabajando con el Grasmatic. No se dejen avanzar con la carpeta de trabajo práctico. Les permití que los gráficos los pudieran hacer en software de graficación para que ustedes hagan el software y no necesiten dibujarlo a mano. Hoy en día ya es una locura dibujar a mano. Bueno, ahí están viendo la pantalla con el graficador o no. No, profe, la hacemos bien usted. ¿No? Ah, la vamos a compartir entonces. A ver, esperen. Ahí vamos a compartir. Ahí vamos a intentar compartir el graficador. Bueno, ustedes ven dónde está, acá está, Grasmatic. Y ustedes allí me van siguiendo cómo coloco la información de esta función en el graficador. Y igual aquí, vamos a graficar la función nada más. X al cuadrado, paréntesis, X al cuadrado. ¿Cómo se escribe X al cuadrado en este software? No lo sabe. Cierro el paréntesis porque si no, la computadora me va a separar en términos. Si no lo pongo entre paréntesis, vuelvo a abrir el paréntesis, pongo X menos 2. Bien. Para que veamos qué significa. Disculpe, profe, ¿no es más fácil trabajar en el GeoGebra? En el GeoGebra, perfecto, está perfecto. Yo utilizo esto para aquellos que no manejan todavía, pero el GeoGebra es mucho más preciso, tiene muchas más funciones, uno puede movilizar un punto, ir viendo cuáles son las imágenes de ese punto. El GeoGebra es un trabajo muy interesante porque trabaja no tan solo en análisis matemático, sino trabaja con geometría. Entonces uno puede graficar un punto, trabajar en álgebra, por ejemplo, y ver una función o ver una recta en los 3 planos, en 2 planos. Bueno, a ver, ¿qué significará esto de infinito? Bueno, miren acá, yo me voy a ir acá a opciones, papel gráfico, no quiero, quiero en color blanco, para que se vea bien, no en gris, blanco, acá. ¿Sí? Y quiero opciones, preferencias, quiero que la gráfica, al dibujar la gráfica, no tenga 2 píxeles. ¿Qué son los píxeles? Cuando les dicen, van a comprar un celular y bueno, tiene una cámara de tantos píxeles. Resolución. Es la resolución, pero ¿qué significa píxeles?
Ay, me mató, profe. Son los LED que iluminan la pantalla. Son los... Los Los píxeles foquitos. son los puntos por pulgada que Claro. tiene la pantalla. Mientras Entonces, más puntos por pulgada es mayor resolución. exactamente, o sea, cuando más puntos por pulgada, e igual para los televisores, más definición, o sea, la imagen va a estar más definida, va a ser más clara y más real que aquellos celulares, por ejemplo, que tienen pocos puntos por pulgada, pocos píxeles. Entonces, cuando ustedes les pregunten píxeles, justamente les están diciendo la resolución de esa cámara fotográfica, ¿no? Y cuanto más puntos por píxeles, más puntos por pulgada tenga, más fácil va a ser obtener una imagen con una alta resolución y muy nítida y que se vean bien todos los detalles. O sea, acá donde pongo píxeles, en vez de poner 2, voy a poner 4 píxeles para que la curva sea más gruesa. ¿La ven? Sí, profe. ¿Sí? Bien, yo lo voy a achicar porque fíjense que esta es una función racional. ¿Y qué valor estaríamos excluyendo del dominio de esta función? Profe, disculpe que interrumpa. Sí, Esta función no es no es parecida a la que salió en el parcial o algo así. puede ser. No La sé, no leí figura, el parcial. o sea, Esta- del parcial que rendimos con usted de teoría. sí, puede ser, sí, puede ser, Cuando no me la hacía la acuerdo pregunta de ahora. las funciones inversas, de la función inversa. Sí. Bueno, pero ahora yo, ya que estás ahí en el micrófono, contame, ¿qué tipo de función es esta? Mm, Por partes. No, ¿es una función polinómica? No, porque todas las funciones polinómicas son funciones continuas. Y acá hay una discontinuidad. ¿Es una función trigonométrica? No, porque no tenemos la gráfica de la periodicidad del seno, del coseno, de la tangente, de la cotangente, ¿se acuerdan? Que son sí, periódicas, que van repitiendo. Será sí, una sí. función logarítmica, y las funciones logarítmicas son curvas donde la curva comienza en menos infinito y se va a más infinito. ¿Serán O sea, funciones exponenciales? No pueden ser funciones exponenciales por, en este caso, e a la x o 2 a la x, porque por más que le pongamos un exponente 0, un exponente positivo, un exponente negativo, siempre nos va a dar positivo. Entonces siempre va a estar en el cuadrante de los reales positivos. Esta es una función racional, la que ustedes tienen acá. Entonces, cuando una función racional le tenemos que hacer una restricción al dominio, ¿qué valor de x no le podemos dar acá? 2. 2, porque 2 menos 2 es 0, y un número dividido 0 no tiene solución. ¿Está bien? ¿Se entiende? Acá, sí, 2 menos profe. 0, un número dividido 0 no tiene solución. Ahora, en los límites va a tener solución y esa solución va a ser infinito. Entonces, fíjense que cuando yo ponga x igual a 2, perdón, sí, x igual a 2. A ver, acá voy a cambiar x igual a 2 en robo el igual. Acá está. X igual a 2. Fíjense que tenemos ahí una curva, una recta, perdón. Una recta que si yo la llevo a la gráfica cada vez más alta, ¿sí? Cada vez más alta, más alta, más alta, más alta, más alta, más alta. Ahí se ve pegada, pero siempre existe un colorcito
rosado y un colorcito negro. Si yo me vengo acá a herramientas, perdón, a preferencias, y le pongo los 2 píxeles, ¿sí? Esta curva, esta recta y esta curva, se van haciendo cada vez más próximas, pero nunca se tocan. Fíjense que yo lo voy a aumentar. Perdón. Fíjense, se aproxima. Se aproxima y yo le doy más para ver si se pega. Está en 34, a la altura de 34 de las I. Y fíjense que me voy más arriba, estoy en 50, en 60, y parece que se tocan, pero si yo vuelvo con la lupita a ver, y la gráfica nos va a dar, ya se nos ha ido la gráfica. La gráfica nos va a dar que se están aproximando, pero nunca se van a tocar. A ver acá. Esperen que me fui lejos. No la veo la gráfica. Ya lo vamos a corregir. Fíjense, esta es, ahí comienzan a acercarse la recta y la curva, pero fíjense, se aproximan, pero no se tocan. Igual que para abajo. Si me voy hacia abajo, estoy en 40. Esperen que mi máquina anda a caballo. Y acá, fíjense, se comienza la recta a aproximar mucho, y cuanto más fina sea la curva y la recta, se aproximan, pero no lo toca. Entonces, esa recta, en ese punto, ¿qué punto era? ¿Se acuerdan? ¿En qué punto decíamos? En el punto 2. 2. ¿Sí? Nosotros fíjense que tenemos la X igual a 2, toma valores la imagen, pero no lo toca. Y fíjense qué pasa cuando la X vale 2. No tiene solución. Entonces, ¿cuál sería el dominio de esta función? Todos los reales menos el 2. 2. Pero ¿me puedo aproximar al 2 para ver a qué valor se aproxima la función? Sí. Sí. Entonces, si yo Puede tomo... aproximar por los dos lados, como dijo usted, por derecha y por izquierda. Exactamente, por derecha y por izquierda. Entonces, fíjense, si yo me aproximo, ya se me ha ido. Es que la ruedita se va lejos. Sigue trabajando medio aquí. Bueno, fíjense, ahí estamos en menos 44, menos 47, menos 50, ¿sí? A medida que nos acercamos a cada uno de estos valores, la función ya va a llegar. Esperen que le di mucho. Ahí. Fíjense, ahí tiene una curva arriba y una curva abajo. ¿Sí? Esta, cuando nos aproximamos al 2 por la izquierda, ¿a qué valores se aproxima la función? Se va cada vez más abajo. Sí. ¿Sí? A menos infinito. Negativos. A menos infinito. Sí. Y cuando nos aproximamos al 2 por la derecha, fíjense a qué valores se va aproximando. A valores cada vez más infinitos. Entonces, por eso dice, nos aproximamos por la derecha a la función, se va a más infinito.
nos aproximamos por la izquierda, la función se va a menos infinito. Por eso el límite por derecha es distinto al límite por izquierda. Esta recta que nosotros hemos marcado para la cual la función no existe, por eso la tenemos que excluir del dominio, se llama asíntota. ¿Sí? Van a encontrar algunos conceptos como que asíntota es la curva a la cual la recta a la cual la curva se aproxima, pero nunca la toca. No, sí hay funciones donde la asíntota corta la curva. Por eso lo que definimos es una recta, en este caso, en la cual la curva se va aproximando infinitamente, ¿sí? Para la derecha a más infinito, por la izquierda a menos infinito. Y a esas rectas a las cuales la curva se aproxima se las llama asíntotas. ¿Qué tipo de asíntotas existen? En este caso se llama asíntota vertical y es el valor al cual nosotros tenemos que sacar del dominio de la función. Si a esto nosotros lo estaríamos trabajando como función, el dominio de esta función serían todos los reales menos el único elemento que es el 2. ¿Sí? Ahí la levanto la cámara. ¿Sí? Entonces, existen asíntotas verticales, existen asíntotas horizontales y existen asíntotas oblicuas. Entonces, esta curva en 2 tiene una asíntota y hace, porque seguramente acá va a trazarse una asíntota oblicua. Ahí lo corro, lo bajo. ¿Sí? Las racionales, en la mayoría de los casos, no siempre, son funciones discontinuas que tienen asíntotas verticales, horizontales u oblicuas. En este caso tiene una asíntota vertical en 2 y una asíntota oblicua que las debiéramos calcular. ¿Sí? Es decir, fíjense que la curva se va a ir aproximando a esta recta, se va a ir aproximando a esta recta, pero no la va a tocar. ¿Sí? Lo mismo va a pasar acá. Entonces, cuando nosotros se nos plantee alguna de estas situaciones, posiblemente tengamos una asíntota. Después vamos a ver cómo calculamos con seguridad las asíntotas. Entonces, ¿se entendió por qué cuando nos aproximamos a la curva por la derecha o nos aproximamos a la curva por la izquierda, se aproximan a valores de más infinito y menos infinito? Sí, profe. ¿Sí? ¿Lo ven? ¿Esto ¿Lo ven? va, Sí. tiene alguna excepción o algo, profe? ¿O es así siempre, digamos? En este caso de la función racional hay excepciones. Hay excepciones. Inclusive hay muchas funciones donde, por ejemplo, la curva puede ocurrir que haga esto. Uno dice, sí, es una asíntota, pero viene así y se hace así. Decimos que se aproxima en el infinito, en este caso, la asíntota corta a la curva. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. Son funciones muy especiales, pero existen, ¿sí? Así que por eso nosotros no las descartamos en el sentido de decir en forma tajante de que siempre va a ser así. Van a existir algunas asíntotas que van a cortar a las curvas. Entonces, lo que yo quería terminar al resolver este ejercicio es que ustedes vieran que nos podía dar más infinito, menos infinito o darnos los dos infinitos positivos, los dos infinitos negativos o darnos de distintos signos. Cuando nos da de distintos signos, los límites laterales son distintos,
la función no tiene un límite único y finito, que era lo que nosotros hasta ahora habíamos estudiado. ¿Se entiende? ¿Está ahí? Porque da Sí, profe. infinito, ¿sí? Se va a valores cada vez más altos, a valores cada vez más pequeños. Vamos a dejar de compartir y vamos a compartir. Vamos a compartir. Acá. A ver, ¿lo podemos ver? Bien. Miren acá, yo les hice un resumen de las 3 asíntotas que podemos encontrar en una función. Miren acá, este es un pequeño documento que yo encontré en internet que corresponde a la época de Newton, Euclides, Leibniz, donde cada uno trabajaba con alguna de estas formas que se llaman cónicas, ¿sí? Y la cónica es cortar un cono hueco en distintos ángulos para que vayan apareciendo, ¿sí?, distintas formas. Si yo al cono lo corto en forma paralela a la base, lo que obtengo es una circunferencia, ¿sí? Si yo al cono lo corto de esta manera, como lo ven ustedes aquí, ¿sí?, o a un cono, en este caso esta es una hipérbola. Esta que tienen aquí es una elipse. Acá tienen una circunferencia, acá tienen una hipérbola, acá tienen una elipse, ¿sí? Miles de formas de obtener asíntotas, ¿sí? Las cónicas surgen de cortar este famoso cono hueco. Fíjense, acá hay 2 conos, ¿sí? Cuando la cortamos en forma horizontal paralela a la superficie nos da una circunferencia. Cuando la cortamos paralela al eje que se llama la generatriz, nos da una elipse. La otra cónica es la hipérbola y la otra cónica es la parábola, que ninguna de estas cónicas es función. Son puntos que cumplen con conjunto de puntos que cumplen con ciertas características, pero que no son funciones. Las gráficas no son funciones. Fíjense, acá hay una elipse, ¿sí? Y fíjense, si yo corto a la elipse con una recta paralela al eje vertical, ¿en cuántos puntos corta? O acá, si la estiro. ¿En cuántos puntos corta? En 1. Si yo trazo una recta paralela al eje de las Y. En 2, profe. En 2. Entonces ya no es función porque no se está cumpliendo con qué condición. La de Unicidad. unicidad. La de unicidad. Bueno, esa la van a ver ya casi al final de álgebra, pero yo más o menos les doy una idea de qué significan cónicas. Las asíntotas son rectas en las cuales la función se va aproximando indefinidamente cuando por lo menos una de las variables x e y o y tiende a infinito. Bien, teniendo en cuenta esto, tenemos 3 tipos de asíntotas: verticales, horizontales y oblicuas. ¿Por qué yo traigo a cotación el concepto de
asíntota con el concepto de límite. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vayamos a trabajar con una función, ¿sí? Esa función va a poder tener asíntota. Y fíjense qué pasa. ¿Cuándo va a haber una asíntota vertical? O sea, paralela al eje de ordenadas, al eje Y, cuando se cumpla con la condición de que el límite de X que tiende a un número A, ¿sí? ¿Se entiende hasta ahí? De S de X me dé infinito. Entonces, la asíntota vertical va a ser en X igual a A. O sea, si yo tomo una función y quiero saber si esta función tiene asíntota vertical, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar el límite de esa función en un punto determinado que lo tengo que analizar yo, y si me da infinito, eso es una asíntota vertical. ¿Sí? Por ejemplo, límite X que tiende de la función 1 sobre X menos 2 al cuadrado. ¿Sí? Ahora, pregunto, ¿a qué valor tendría que tener 2 para que esto se haga 0 y me dé un número sobre 0 infinito? ¿Qué número? A 2. A 2. X tiende a 2. ¿Por qué? Porque cuando X tiende a 2, esto me va a dar 1 sobre 0. Sí. 2 menos 2, 0, al cuadrado 0. Esto es infinito. Entonces quiere decir que la asíntota vertical Va a está ser en 2. igual a 2. Es una recta, paralela al eje Ahí. Y. Entonces yo puedo sacar una asíntota vertical directamente analizando esto. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí, profe, ¿puedes subir un poquito la cámara así se ve lo que escribió arriba? Sí, sí. Es el mismo concepto de asíntota. ¿Ahí lo ves? Porque yo no Sí, veo nada. profe, gracias. Este es el concepto de asíntota vertical. Para que exista una asíntota vertical, yo tengo que tomar una función, tomar un límite, pero ese límite tiende que tender a un punto de tal manera que la función me dé, el límite me dé infinito. Esto se lo paso con ejercicio y todo, que no se hagan problemas. Pero, también si hay un cociente de polinomios, ¿sí? Yo tengo la función f de x, p de x dividido en q de x, va a existir una asíntota vertical, ¿sí? Cuando el grado del numerador, vamos a poner todo junto, grado del numerador, Baje un poquito la cámara, profe. bueno, vamos a bajar un poquito la cámara. Espera, a ver. Ahí, Sí, profe. ¿sí? Cuando el grado del numerador, el grado de p de x, con respecto al grado de
q de x sea como. ¿Cómo es el grado de este polinomio con respecto a este polinomio? Distinto. Distinto. Pero ¿qué grado tiene este? 1. Grado Grado 1. 1. ¿Y este? Grado 2. Grado Grado 2. Cuando el grado del numerador es mayor que el grado del denominador, ¿sí? Perdón, al revés. El grado del numerador es menor que el grado del denominador, tenemos asíntota vertical. Eso es sin analizar límites, solamente analizando el grado de los polinomios. ¿Y quién va a ser esa asíntota vertical? El valor que anule, valor que anula el denominador. Siempre y cuando sea un cociente de polinomios. O sea que lo puedo calcular con el límite, o lo puedo calcular que es un cociente de polinomios analizando los grados de los polinomios. ¿Sí? Vamos al próximo. Esto está todo en el apunte. Yo quiero que me escuchen. Quiero que lo entiendan. Quiero que se vayan a esta clase sabiendo qué son asíntotas, sabiendo qué significa el infinito. No me sirve de nada que copien porque es lo mismo que está en el campo virtual y es lo mismo que está en el apunte que les voy a pasar. Entonces tenemos asíntota vertical. Fíjense allí, la asíntota vertical es 1, 2. Perdón. La gráfica, ¿la ven ahí en la gráfica? Sí, profe. ¿Sí? La gráfica es en 2. ¿Qué pasa cuando me acerco al 2 por la derecha? El límite derecho. ¿Cuál es el resultado? Fíjense. ¿Ok? Sí, escucho. Alguien dijo una respuesta ahí correcta. Tiende a infinito, dijo. Bien, da más infinito, porque se va a valores reales positivos. Tiende Positivos. ¿Sí? Y cuando yo me acerco al 2 por la izquierda, que sería el límite izquierdo, ¿qué resultado me da? A menos infinito. No, Ah, no, también a a más. más, también. A más infinito se va. O sea que el límite A más infinito. es más infinito. ¿Está bien? Entonces, en el anterior habíamos visto que nos acercaban por la derecha si iba más infinito, nos acercaban por la izquierda si iba menos infinito. Pero en este caso, los dos se aproximan a un valor positivo. ¿Por qué será mirando la función que nos da positivos en los dos casos? Límite por derecha, límite por izquierda. Puede ser, lo tiro así, muy al error. Usted dice, Puede ser por el exponente 2. exactamente. A lo que es 2 siempre sería positivos. Claro, al ser un exponente par, nunca me va a dar un número negativo, ¿sí? Siempre me va a dar positivo. Entonces, la condición de que me hace que estos dos valores sean positivos es porque el denominador siempre está elevado a un exponente par. Entonces,
el límite acá por derecha y por izquierda coincide, es más infinito. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Voy a dejar de compartir un ratito para charlar con ustedes. Bueno, acá ahí está. Entonces, la condición para que haya una asíntota vertical es que el límite que tiene que tender a un número y nos tiene que dar infinito. ¿Quién es la asíntota vertical? La tendencia del límite. ¿Sí? Que a su vez es un valor que debemos eliminar del dominio de la función, porque para 2 la función no existe, tiene la asíntota. Pero acá el dominio de esta función serían todos los reales menos el 2. Porque 2 menos 2 es 0. ¿Está bien? Entonces lo tengo que sacar, por si no, no sería función. Es una función que no tiene continuidad, es discontinuo, porque necesito levantar el lápiz para seguirla trazando la gráfica. Y otra forma de encontrar la asíntota es analizar si es un cociente de polinomios, el grado del numerador con respecto al grado del denominador. El grado del numerador tiene que ser menor que el grado del denominador. Y entonces la asíntota vertical va a ser el valor que anule el denominador. O sea que existen límites que tienden a un número y nos dan infinito. Bien. ¿Qué pasa si hacemos al revés? Hacemos al revés. Límite que tiende a infinito, ¿sí? De una función y nos da un número b. Supongamos, número b. Esta es una asíntota horizontal. ¿Sí? Entonces al revés, el otro tenía un número y nos daba infinito. Este tiende a infinito y nos da un número. Entonces, si yo tengo que analizarlo desde el punto de vista del cociente, va a cambiar, va a ser al revés también. ¿Sí o no? El grado del numerador tendrá que ser mayor. Mayor que el grado del denominador. ¿Sí? Entonces, en este caso vamos a estar en el presente de una asíntota Horizontal horizontal. o paralela al eje de las X. Exactamente, o paralela al eje de la X. ¿Sí? Entonces voy a pasar a compartir para que... Profe, Sí, te escucho. y si los grados son iguales, ¿no pasa nada? Ah, para. Ahora hemos visto grado del numerador y grado del denominador, uno mayor que el otro, uno menor que el otro. Vamos a ver qué pasa si son iguales. Estamos en... ya me perdí acá. Bien. Vamos a asíntotas horizontales. Como recién me decía Maxi, es una recta paralela al eje de la X. ¿Sí? Entonces, Sí, profe. el límite tiene que tender a infinito, Brandon, y nos tiene que dar un número. Entonces, la asíntota horizontal se pone AH, va a ser I igual, porque va a pasar por el eje de las Y, el eje de ordenadas, porque es paralela al eje de las X, va a ser el número B. Bien.
Y acá nos está diciendo que la función f de x es x más 1 sobre x más 3. ¿Qué pasó con los grados acá? ¿Cómo, profe? ¿Cómo el grado del numerador con respecto al grado del denominador? Igual. Igual, y era lo que me estabas preguntando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para sacar la antídoto? Límite x que tiende a infinito de x más 1 sobre x más 3. Paso al límite. Infinito más 1, Infinito sobre infinito. Infinito. infinito sobre infinito, ¿cierto? Bien, ¿alguien se acuerda cómo se resuelven los límites que son infinitos? Son los más fáciles de resolver porque se divide por la x o por la variable de mayor exponente. No sé si es factor común, También, profe, o es lo mismo. exactamente lo mismo. Yo te lo resumo ahí para que te sea más fácil. Entonces, ¿cuál es del numerador y del denominador la x de mayor exponente? X a la Los 1. dos son del mismo. Esta es una función que se llama función homográfica. ¿Cuándo es una función homográfica? Cuando el numerador y el denominador son polinomios de primer grado. Profe, ¿qué quiere decir homográfica? Homográfica es que tienen son la misma gráfica. ¿Qué son la misma gráfica? Esta es una recta y esta es otra recta. Sería por el exponente, ¿no? Se llama homográfica justamente porque es un cociente, yo lo voy a poner acá, un cociente de dos rectas. O sea, el numerador va a tener grado 1 y el denominador va a tener grado 1. ¿Se entiende? Sí, profe. Son dos rectas. Dos rectas lineales en este caso. Claro, son dos funciones lineales. Exactamente, es el cociente de dos funciones lineales. En donde el grado del numerador y el grado del denominador siempre van a ser 1. Entonces, cuando yo quiero levantar este límite, me siguen ahí porque no sé si lo está viendo la cámara. Sí, profe. ¿Sí? Dividimos por la x de mayor exponente. ¿Cuál es la x de mayor exponente? X a la 1. X a la 1, porque puede estar en el numerador, puede estar en el denominador, ¿sí? Puede estar en los dos. Puede estar en las dos, pero tiene que ser la x, no el coeficiente y la letra x. Es la x. Entonces voy a hacer x sobre x más 1 sobre x sobre x más 3 sobre x. Si dividí por x, tengo que haber multiplicado también por x. ¿Sí o no? Sí. Bien, y es lo que me decía, ¿quién me decía que sacaban factor común? ¿Quién era? ¿Maxi? No, Yo- profesor. ¿Quién? No los veo. Yo, profe, Paulo. Ah, Pablo. Bueno, esto, Pablo, es lo mismo. Lo que pasa es que yo al sacar factor común x, esta x y esta x se simplifican. ¿Y qué me queda? Cada uno de los términos dividido por la x de mayor exponente. Entonces, a los x, Quedaría 1 más 0. claro, entonces directamente, como sé que al sacar factor común, la x del numerador y la x del denominador son las mismas, no hace falta ponerla. Pero si vos querés ponerla, no hay problema. Va a estar bien lo mismo. Entonces, esto se nos simplifica. ¿Sí? Acá era exponente.
Eso se nos simplifica, pero nos da 1. ¿Está bien? Ahora, si yo paso el límite, esto me queda 1. ¿Me siguen ahí? ¿Me ven? Sí. Sí, profe. Un número sobre infinito nos daba 0. Acá, ¿qué nos queda? 1 más 3 sobre infinito, un número sobre infinito, que a 3 También da 0. infinitas partes me da 0. Entonces automáticamente me queda 1 sobre 1, que es 1. Uno solo. Entonces, cuando el grado del numerador sea igual al grado del denominador, estamos acá con el cociente del polinomio, vamos a tener una asíntota horizontal, ¿sí? Que va a ser igual al cociente de los coeficientes principales de esa función. ¿Cuál es el grado del numerador? 1. ¿Y el grado del denominador? 1. 1. El grado es el mayor exponente al cual está elevado la letra X. Entonces, si me dice que el cociente la asíntota horizontal es el cociente de los coeficientes principales, acá hay un 1 y acá hay un 1. Me queda 1 sobre 1, que es 1. O sea, busco la X de mayor exponente y le miro el coeficiente, 1. Busco la X de mayor exponente y me queda 1. Entonces, en este caso, la asíntota horizontal va a pasar por la Y Por 1. igual a 1. Va a ser paralelo al eje X. Exactamente. Va a ser una función constante que pase por el punto Y igual a 1. Lo voy a correr para que lo vean. ¿Sí? Profe, Ahí entonces, ¿siempre sería así o no? siempre va a ser así. No, me refiero a que siempre va a pasar por 1. No. Suponete que Porque, vos tuvieses la siguiente función. ¿La ves acá? No, acá. no. Sí, acá. Sí, ahí sí. F de X igual a 2X más 7 sobre menos 3X. Es un cociente de dos polinomios de grado 1. Entonces, sin hacer todo esto, yo te puedo decir que la asíntota horizontal está en la división de los coeficientes del mismo grado. ¿Cuál sería? 2, 3 y menos. Porque dice que es el cociente de los coeficientes principales. El cociente de los coeficientes principales. Y estos van a ser funciones homográficas. El grado del numerador es igual al grado del denominador. Sí, 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 sí. ¿Podría ser al cuadrado? Sí. Acá un 2 y un 2, sí. Entonces va a ser el cociente de los que estén al cuadrado. Entiendo, profe, entiendo. ¿Sí? ¿Se entiende? Vamos a ver la Sí, gráfica. sí. Vamos a ver la gráfica. Fíjate. En este caso, es una función racional. Hay un valor que yo tengo que sacar del denominador porque no es, si no, no sería función. ¿Cuál sería? El dominio. El dominio. Es una función racional, es una división. ¿Para qué valor no existe? Para los valores que hacen cero el denominador. ¿Cuál Para es el menos 3. Para menos, Ajá, para el menos 3. menos 3. Entonces, allí tenemos una asíntota vertical.
¿Sí? Fíjense Sí, acá profe. en la gráfica, está indicado con la flechita, la asíntota vertical en -3. Y tiene una asíntota horizontal, ¿en dónde? En 1. En 1. Como la escala está hecha de 10 en 10, ¿ven? Está muy pegadita. Entonces la gráfica en este caso va a ser una asíntota vertical en el valor que tendía a 3 y hacía que esto sea infinito, que era en -3. Y la otra asíntota horizontal era en x igual a 1. Entonces la gráfica va a ser así. No, al revés. Así. No ha hecho la tabla de valores. Así. Porque para saber dónde están las curvas, tengo que tomar del 1 para adelante, del 1 para atrás, del 3 para arriba, del -3 y del -3 para abajo. Entonces, en este caso, la función x más 1 sobre x más 3 tiene asíntota vertical y tiene asíntota horizontal. Van a tener dos asíntotas siempre, o una, pero no las tres. Y entonces, ¿en dónde se utiliza el límite? Para calcular las asíntotas. ¿Y qué son las asíntotas? Los valores a los cuales la curva se aproxima, pero nunca a la recta, pero nunca la toca. Se aproxima. ¿Sí? Bien. ¿Cuándo va a existir una asíntota oblicua? Las asíntotas oblicuas son rectas inclinadas. Todo esto está en el apunte. No se maten escribiendo. Yo quiero que lo entiendan. Las asíntotas oblicuas existen, van a ser rectas y si son oblicuas tienen una inclinación. Entonces, si tienen inclinación, ¿cómo se llama la inclinación? La pendiente. Asíntota oblicua. Profe, no se ve ahí. ¿No se ve? Perdón. Ahí está. Asíntota oblicua. Entonces, las asíntotas oblicuas van a ser rectas inclinadas. Y si son rectas inclinadas, van a tener pendiente y ordenada al origen. O sea que va a ser una recta igual a mx más, no sé cómo lo puse yo, más l. Esta es la pendiente y esta es la ordenada al origen. ¿Cómo vamos a calcular la pendiente? La pendiente va a ser el límite cuando x tienda a infinito de la función dividido x. Se van a sacar m. Y la ordenada al origen
va a ser ordenada logaritmo. Va a ser el límite x que tiende a infinito de f de x menos la pendiente menos m de x. Eso nos va a dar n, este está acá. Esto nos va a dar n, este está acá. Pero la asíntota oblicua en un Baje un poquito la cámara, profe. ahí va. Ahí, sí. En un cociente de polinomios, el grado de numerador tiene que ser mayor en 1 al grado del denominador. O sea que si el grado del numerador es 2, el grado del numerador es 2, el grado del denominador tiene que ser 1. Sí. Para que haya asíntota oblicua. Profe, y entonces, si no es en un Si es grado cociente, 3 y grado 1, no se puede. ya no. No, Y si no es en un cociente de polinomios, nos guiamos con la pendiente. exactamente. Vas a tener que probar. Vas a tener que probar hacer la función dividido x para ver si te da la pendiente y la función menos la pendiente para ver si te da la ordenada al origen. Ah, ajá, ya entendí. Pero para los cocientes de polinomios, el grado del numerador tiene que ser 1 mayor que el denominador. Si es 2, 3, 4, ya no tenemos asíntota oblicua. A ver, vamos a ver. Otra. ¿Qué estoy haciendo? Bueno. Ustedes díganme cuando pueda borrar. De mi parte, ya está, profe. Bien. Profe, Sí, te ¿puede escucho. puede subir un poquitito la cámara? Sí, Ya captura lo último. dale. Espera. Pero si te lo paso en el archivo, se ve más bien, está con dibujo, con colores, con todo. ¿Sí? Mira, vamos a ver esto de la... Profe, ¿Eh? Listo. ¿Listo? Ah, bueno. Perdón. Si no me dicen, yo le doy, ¿eh? Le doy. Bueno, miren, tenemos la función f de x igual a 2x al cuadrado sobre x más 3. El grado del numerador
es grado 2 y el grado del denominador es grado 1. Entonces, si el grado del numerador es 2 y el grado del denominador es 1, la diferencia es en 1. Entonces tiene asíntota oblicua. ¿Está bien? Pero también hay una asíntota que tendremos que probar. En 3. Vertical puede ser. Exactamente, el límite que tiende a 3 de 2x al cuadrado sobre x más 3. Y esto es a 3 o a menos 3. En Menos 3 no sería, profe. 3. Para que se haga 0. A menos 3 para que nos dé a menos 3. ¿Por qué? Porque yo voy a hacer 2 por menos 3 al cuadrado sobre menos 3 más 3 me da 9 por 2, 18 sobre 0. Y esto me da infinito. ¿Y nosotros qué dijimos? Que cuando el límite de la función tiende a un número y el resultado nos da infinito, tenemos una asíntota vertical. ¿Sí? Cuando el límite del denominador tiende a infinito de la función y esto nos da b, un número, entonces estamos en Una condiciones... asíntota horizontal. Exactamente. Probemos. Límite x que tiende a infinito de 2x al cuadrado sobre, voy a borrar acá para dejar espacio, 2x al cuadrado sobre x más 3. Cuando nosotros decíamos que tendría infinito y tenemos un cociente de polinomio dividido por la x de mayor exponente. Entonces, ¿cuál sería la x de mayor exponente? X al cuadrado. X al cuadrado. Entonces, 2x al cuadrado. al cuadrado dividido en x al cuadrado sobre x al cuadrado más 3 sobre x al cuadrado. Esto se simplifica. ¿Sí? Me queda 2. ¿Sí o no? Sí. Sí, profe. Es 2. En el denominador se simplifica. Me queda 1 sobre x. 1 sobre x. Y en el denominador acá me queda 3x al cuadrado. Exactamente. Esto, si yo lo reemplazo por infinito, Es 0. es 0. Y si Al esto 3x cuadrado también. exactamente me da 0. Y Entonces tiende a infinito. 2 sobre 0 Tiene ajá. da infinito. Y me tiene que dar un número. Entonces quiere decir que asíntota vertical, perdón, horizontal, Horizontal. no tiene. Porque me tendría que dar un número. Y la asíntota oblicua, tenemos que ver que el grado del numerador sea mayor en 1 que el grado del denominador. ¿Se cumple? Sí. Sí, entonces, la asíntota oblicua dice, vamos a calcular la pendiente. La pendiente dice límite x que tiende a infinito de la función dividido x. Entonces, ¿cómo hago yo acá? Límite que tiende a infinito, ¿siguen viendo? Sí, profe. Entonces, la función es De 2x al cuadrado sobre
x más 3 sobre x. ¿Puedo poner un 1 acá? Sí, sí. Sí. Entonces, arco chiquito, perdón, arco grande al numerador y arco chiquito al denominador. Es la regla de la herradura. O sea que quedaría 2x sobre x al cuadrado más 3x. Para. Este sería, este por este. Claro, sería 2x al cuadrado. 2x al cuadrado va al numerador. Y el denominador nos quedaría, X al cuadrado más 3x. bien, más 3x. Hizo la propiedad distributiva, x por x, x al cuadrado, x por 3, 3x. ¿Sí? Pero fíjate que el límite tiende a infinito. ¿Se ve? Y el grado del numerador es igual al ¿Eso grado puede del simplificar, profe? denominador. Entonces, ¿cuál sería el resultado sin tener que dividir por la x de mayor exponente? Es el cociente de los coeficientes principales. Siempre y cuando el límite tiende a infinito, 1. no, 2/3. no. ¿Cuál es el grado del numerador? 2 sobre 0. 2. Y el grado del denominador, 2. Entonces dice que es el cociente de los coeficientes principales. ¿Cuál es el coeficiente principal en el numerador? 2. 2. ¿Y el coeficiente principal en el El denominador? 1. 1. Si yo no hubiese hecho esto, ¿qué podría haber aplicado? Dividir por la x de mayor exponente. ¿Dividir por cuánto? X al X al cuadrado. cuadrado. X al cuadrado. X al cuadrado. Bien, sigo acá. Ya hemos calculado la pendiente. Esta es la pendiente, M. Entonces la pendiente es MX. Entonces va a ser 2X. Esta es la pendiente, porque la asíntota oblicua es igual a MX más N. Más N. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿qué tenemos que hacer? Calcular la ordenada al origen. Ordenada al origen. ¿Está bien? ¿Y qué nos dice la fórmula? Que tomemos límite, cuando x tiende a infinito, de la función menos la pendiente. Y eso nos va a dar n. Entonces, límite que tiende a infinito, ¿de qué? De la función que es 2x al cuadrado sobre x más 3 menos, ¿quién? Menos 2. 2 y acompañado de la letra x. Bueno, pasamos al límite. Todo esto nos da infinito, infinito, infinito. Entonces lo que tenemos que hacer, ¿cómo resolverían esta expresión ustedes? Esto que está acá. Tendremos que sacar factor común, denominador común. Diferencia de cuadrado. No, denominador común. Esta es una fracción menos un número. Entonces, ¿cuál es el denominador común? X. No. X más 3. El único denominador que hay. ¿Sí?
Este denominador dividido en este denominador, ¿cuánto me da? 1. 1. Por 2x al cuadrado, 2x al cuadrado. exactamente. Menos este denominador dividido en 1. Da x 2x. más 3. X X más más 3 3, por 2x. 2x. Que esto lo divido y esto lo multiplico. ¿De acuerdo? Claro. En las fracciones. Entonces, veamos qué nos queda. Nos va a quedar Simplificamos. límite que tiende a infinito de, hacemos 2x al cuadrado y acá hacemos menos 2x al cuadrado. Este por este. Sí. ¿Sí? Y con el signo menos, no se olviden. Y acá menos 3 por 2x. Me va a quedar menos 6x. Menos 6x. Y abajo nos queda x más 3. Bueno, ¿y ahora cómo sigo? Puedes restar el 2x Bien. menos 2x. Tachín, tachín. ¿Qué grado tiene este numerador? 1. 1. 1, ¿Y qué grado tiene este denominador? 1. 1. Entonces, si el límite tiende a infinito y los grados son iguales, el límite es el cociente de los coeficientes principales. ¿Cuál es el coeficiente principal? Menos 6. Menos Menos 6 en 6. el numerador. Y el de 1. 1. 1. Entonces, esto nos queda menos 6. Esta es la ordenada El origen. al origen. Entonces yo ya puedo completar la recta. La recta va a ser igual a 2x, que es la pendiente, menos 6, que es la ordenada al origen. Este lleva más procedimiento porque necesitamos calcular las dos cosas. La Claro, pendiente es más largo. es más larga porque al tener pendiente y ordenada al origen es oblicuo. ¿Sí? En cambio las otras son o una recta vertical o una recta horizontal. Profe, entonces si nosotros empezamos calculando cualquiera de la pendiente y no nos da, ya directamente no tiene. No, ya no siga. Pero aparte vos te vas a dar cuenta de que tiene asíntota oblicua porque el grado del numerador es más Va a grande ser 1 mayor que el número, que el denominador. puede ocurrir que sea otra función que no sea un cociente de polinomio y ahí vas a tener que ir probando las tres, ¿no es cierto? Pero generalmente son funciones de qué tipo racional, esas que tienen oblicuo, en general. Entonces acá lo que hemos utilizado es grados de polinomios, función racional, dominio de la función racional, pendiente, ordenada al origen, o sea, la ecuación de una recta y la gráfica. ¿Cómo hacen la gráfica de menos 6, de 2x menos 6? Y ponemos en menos 6 de las y, corremos Bien. 1 hacia la derecha y subimos 2. Exactamente. O Y ahí sea que trazamos la recta. es álgebra pura, recta en el plano. Sí, Podemos buscar dos puntos también y trazar la recta. Podemos tener la fórmula por la gráfica por fórmula. Entonces, ¿qué han estudiado hoy? la Indeterminación. asíntota y Las las indeterminaciones. indeterminaciones.
Bien, y vieron que los límites necesitan, tenemos una aplicación de los límites para calcular, haciendo un análisis de la función, ¿qué elemento de esa función? Las asíntotas. Asíntotas. Las asíntotas son rectas verticales, horizontales U y oblicuas. oblicuas. Una función puede tener una asíntota, puede tener dos asíntotas, pero no puede tener tres asíntotas. O sea, no puede tener tres asíntotas distintas, una vertical, horizontal y oblicua. Por ejemplo, la función secante tiene infinitas asíntotas. La función tangente tiene infinitas asíntotas, pero siempre es en múltiplos de ángulos impares o en el caso de las funciones periódicas, ¿sí? Pero que tenga asíntota vertical, horizontal y oblicua no van a encontrar. Puede tener asíntota vertical, como la función logarítmica, puede tener asíntota horizontal, como la función exponencial, una sola asíntota, puede tener asíntota, en este caso, oblicua y vertical, pero no puede tener las tres asíntotas a la misma vez. Esto sería trabajar el límite buscando una aplicación de ese límite. Sirve para calcular rectas a las cuales la curva se va a aproximar. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien, las asíntotas horizontales y oblicuas son excluyentes, es decir, existe una, es decir, la existencia de una implica la no existencia de la otra, ¿sí? O sea, oblicuas y horizontales no van a tener, van a tener oblicuas y verticales. Eso es algo también importante para ver que si en un ejercicio le da un oblicuo y un horizontal, no va a ocurrir eso. Son excluyentes. O está una oblicua o está una horizontal, pero no va a haber oblicuas y Oblicua horizontales. y horizontal. Exactamente. Bien. Bueno, hay función signo. Por ejemplo, ahí les pongo un ejemplo de una x al cubo y una x al cuadrado. Tiene asíntota oblicua, ¿sí? Y los puntos donde se cortan. Bueno, ahí ven una oblicua y una que va por debajo y otra que está por encima del valor de 2/3, ¿sí? Puede ocurrir que haya un punto de corte perfectamente. Fíjense que acá va la asíntota oblicua y ahí se corta. Primero va por debajo la roja y después corta y va por encima. Entonces, generalmente las funciones racionales tienen comportamientos asintóticos. Bien. Bueno, hay algunas cuestiones allí. Las asíntotas verticales son las que a su vez también hay que excluir del dominio de la función, y las asíntotas horizontales y oblicuas son divisiones de polinomios. Fíjense esta función. Esta función tiene dos asíntotas verticales y una asíntota oblicua. ¿Sí? Miren qué interesante que es el análisis de esta función. En este caso, ¿qué tipo de asíntotas tiene? Vertical Vertical y ¿qué más? y horizontal. Y horizontal. Muy bien. Que están en los Bien. ejes. En este caso, Tenemos Horizontal. dos, Horizontal. dos vertical
y dos Horizontal. Y verticales. dos verticales. Exactamente, horizontal y dos verticales. Y en este caso, Oblicuo. es una oblicua, sí. Sí, pero es una curva que es, en realidad, función es esa, profe? es una espiral. Es una espiral. Es un comportamiento asintótico de una espiral con respecto a una recta. Con respecto a la asíntota, perdón, y responde a esta forma. ¿Sí? Bueno, las funciones trascendentes, que son las trigonométricas, la tangente, fíjense que tiene una asíntota vertical, otra asíntota vertical, otra asíntota. ¿Cuántas asíntotas verticales tiene? Infinita. Infinito. Infinitas. Infinita. Tiene en pi sobre 2, tiene en 3 medios de pi. ¿Y cuál será la próxima? Tiene en 1 pi sobre 2. Tienen 3 pi sobre 2. ¿Cuál será la próxima? 5 pi. En 5 pi sobre 2. ¿Y cuál será la próxima? 7 pi sobre 2. 7 pi. Entonces todos los números Impares. 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 Bien, bien, perfecto. Perfecto. Y esta es una asíntota que es, perdón, una curva que es el logaritmo. Perdón, el exponencial. Entonces, fíjense, ¿cuál sería la asíntota acá? Fíjense El eje de que las y. el eje de la y, perfecto. Y este es el logaritmo. ¿Cuál sería allí? 3 puede ser. No, El eje de las X. El 1. Horizontal. no. Es en 0, nada más que es el eje de las X. Pero lo que está Pensé sucediendo que acá, tomaba los valores que están en el recuadro. exactamente, parece, sí, sí. Entonces tiene una asíntota horizontal. ¿Ven que las exponenciales tienen asíntotas horizontales porque siempre existen para los números reales? Y las logarítmicas tienen asíntotas verticales porque el eje de la y hace que nosotros podamos ver que los logaritmos no existen para los números negativos, ni siquiera tampoco para qué valor. ¿Para qué valor no existe? Se aproxima, pero no lo toca. A ¿Qué 0. valor? 0. Bien, perfecto. Bueno, la dejemos para la próxima clase, la vamos a analizar. Esta es con fórmula, es más complejo, un poquito más complejo el procedimiento. Yo les voy a enseñar uno más simple para que no se les complique tanto, ¿sí? Les voy a pasar estos archivitos que estamos viendo ahora, que son las indeterminaciones y los tipos de asíntotas, ¿sí? ¿Está bien? Estamos en horario. Bueno, Bueno, profe. espero que tengan una buena semana, cuídense, cuiden a todos los de su familia, fíjense con quién se juntan, traten de minimizar las juntas para que no haya problemas de que se puedan contagiar o puedan contagiar a otras personas. Cuídense ustedes y cuídennos a todos los que estamos ya viejitos. Y bueno, espero que tengan una linda semana. Les paso los archivos y les comento lo de la nota. Le voy a pedir a los profes y la fecha del próximo recuperatorio. ¿Está bien? Bueno, profe. Muy bien, que tengan una linda noche y una buena semana. Cuídense mucho. Igualmente, profe. Nos vemos Chao, el que estén muy Igualmente, bien. próximo. profe, cuídese. Gracias. Que Dios los bendiga. Chao, chao.